estás, amigos todos, magas de corazón y defensores de la verdad? Sean todos bienvenidos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo, abril 6, 7 de la noche. El mes camina a la velocidad. En fin, hoy siento la necesidad de hablar de algo que ha sacudido los cimientos del comercio global, que ha levantado la voz de la soberanía nacional, que ha dejado claro al mundo que América, los Estados Unidos de América, no están en venta. ¿Y esto qué es? Los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. No es una medida popular. No es una medida popular entre los grandes intereses globalistas. No son aplaudidos por los titanes de la especulación financiera, no lo pongan en duda. Pero sí es una medida justa, necesaria y patriótica. Mientras que muchos hablan del libre comercio, nosotros debemos estar enfocados y hablar de un gobierno que se preocupa por tener un comercio justo. Y mientras ellos defienden el lucro de las élites, la agenda Trump en esta materia defiende al trabajador americano, al agricultor americano, al pequeño empresario americano, a usted y a mí. Este tipo de ajuste no va a ser nada fácil. Al contrario, por ejemplo, yo aquí mismo en los programas he estado diciendo en varias oportunidades que vamos a pasar por un momento oscuro en esta cantidad de ajustes. Hasta el mismo presidente Trump lo estuvo diciendo en diferentes oportunidades. Así que para todo esto nada es nuevo. Quiero decirle a todos ustedes que tengo aquí el segmento de una entrevista que le hicieron en la cadena Fox al secretario Lunick, que es digno de que lo escuchemos para poder entrar en contexto exactamente de qué se trata esto que quiero tratar con ustedes. Fíjense ustedes en esta entrevista. El presidente Trump anunció ayer $5 billones en compromisos domésticos para construir fábricas en Estados Unidos, ¿verdad? Recuerden, producción doméstica, PIB. La gente olvida si compras un Toyota que se fabrica en Japón, eso no es producción doméstica. La producción doméstica son las fábricas construidas aquí. Así que tienes $5 billones comprometidos para construir fábricas en Estados Unidos y eso va a impulsar el crecimiento. Si divides eso entre nuestra economía de $30 billones, eso es un gran crecimiento y vas a obtener eso comenzando en el cuarto trimestre y eso va a impulsar esta economía de EIU. Economía son los trabajadores estadounidenses que construirán esas fábricas. Proteger a los trabajadores estadounidenses es de lo que se trata Donald Trump. Así que lo que vas a ver es que se van a construir fábricas aquí. ¿Por qué harás debería? La política de EBU, básicamente, sugerir que puedes encontrar la mano de obra más barata del mundo, con las peores condiciones laborales en todo el mundo. La peor. Contaminación, ¿verdad? Sin reglas ambientales en absoluto. Vamos a construir allí porque es realmente barato y lo venderemos a la gran economía estadounidense. ¿Qué tal si lo construimos aquí? Usamos robótica aquí. Es más barato que la mano de obra barata en el extranjero. Vas a ver algo completamente diferente. Vas a ver la mayor economía del mundo. El renacimiento serán las mayores fábricas del mundo. Gente de alta tecnología. ¿Cuáles serán los trabajos que tendrán los estadounidenses? Vamos a tener mecánicos que reparen robótica. Vamos a tener ingenieros y electricistas que trabajen en estas grandes fábricas de alta tecnología. Esos son trabajos de alta tecnología. Todo lo que necesitas es una educación secundaria y capacitación. Y van a tener grandes trabajos bien remunerados. Y esto es para quien Donald Trump va a construir. Imagina de lo que estás hablando.
Son todas estas empresas que tienen su manufactura en el mercado laboral más barato del mundo, ¿verdad? Y las reglas ambientales menos estrictas del mundo. Y están siendo celebradas. Y es el momento de que esas grandes empresas que son grandes diseñadoras de productos para América, lo traigan de vuelta a América, usen robótica, usen fábricas en América. Y todos están comprometidos. Eso es lo que son los 5 billones de dólares. Apple comprometiéndose. Recuerda, Apple, la última vez obtuvieron una exención y no construyeron. ¿Verdad? Esta vez no hay exenciones. Van a construir en América. Estas fábricas de alta tecnología van a venir a América. Recuerda, con el Telecan perdimos 90,000 fábricas. Es hora de que esas fábricas regresen a casa. Es hora de que los trabajadores estadounidenses consigan empleo. Y es hora de que Donald Trump se ocupe de ellos. Finalmente, alguien va a cuidar de los trabajadores estadounidenses y su nombre es Donald Trump. Entonces, precios de energía bajos, tasas de interés bajas, tus costos hipotecarios bajos, ¿verdad? Estas cosas son energía, el precio en la gasolinera, más bajo. El petróleo baja un 6-7%. ¿Por qué no hablas del hecho de que el petróleo en la gasolinera va a bajar drásticamente? Sin impuestos sobre las propinas, sin impuestos sobre las horas extras, sin impuestos sobre la seguridad social. Todo esto está llegando. Ahora, nuestros agricultores están bloqueados de vender casi en cualquier lugar. No podemos, 1.4 mil millones de personas en India y no podemos venderles maíz. Europa no nos deja vender carne de res. Australia no nos deja vender carne de res. ¿Por qué? Químicos hormonales. Sí, no es la razón. Es porque quieren simplemente proteger. Lo sé, quieren decir, ¿qué? Las semillas son diferentes, ¿verdad? Otras personas en el mundo están usando semillas, que los insectos, esto es un disparate. Todo esto es un disparate. Lo que sucede es que bloquean nuestros mercados. Cuando abrimos esos mercados, nuestros volúmenes crecen, nuestros agricultores prosperarán y el precio de los comestibles bajará. Dejen que Donald Trump maneje la economía global. Él sabe lo que está haciendo. Tienes que confiar en Donald Trump en la Casa Blanca, por eso lo pusieron allí. Deja que lo arregle. Entiendo, está roto. Deja que lo arregle. Nuestro déficit de 36 billones de dólares, ¿verdad? Va a arruinar la vida de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Dejen que Donald Trump arregle la economía estadounidense. Realmente no puedes pelear con los Estados Unidos. Somos el cliente del mundo. Imagínense, implementar los aranceles significa enfrentarse a intereses poderosísimos, significa tensiones, significa que algunos precios pueden subir temporalmente, sí, significa que sectores se van a ver en la necesidad de readaptarse, pero eso es lo que hace cuando existe un verdadero líder. Trump no está aquí para complacer a nadie. Él está aquí para gobernar, porque el ajuste, el momento inicial, ese ajuste, ese momento de oscuridad es la señal que estamos dejando atrás una economía que ha sido dependiente, que ha sido débil, que ha sido entreguista. Los aranceles son una herramienta que nos permite frenar el abuso de países que, como se dijo ahí, han saqueado nuestra industria, robado nuestra tecnología y manipulado con su moneda. Escuchen, esto que dijo el secretario fue muy importante. Han sido gobernados a través de la trampa para ponernos de rodillas. Aquí es donde empezamos a entrarnos en el terreno espinoso. Amigos patriotas, porque mientras el presidente Trump trabaja para la prosperidad de todos, los enemigos de América conspiran en la sombra. Esto es importante hacerlo de notar. Desde dentro, los demócratas, ratas, expertos en sembrar miedo y en desesperanza, lanzan campañas mediáticas para hacer creer que todo está mal. Ustedes saben
cómo están ellos infundados correctamente en su agenda para destruir la labor del presidente. Los rinos, esos republicanos de cartón, que en vez de pelear por el pueblo, pelean por sus privilegios en pasillos del poder. El globalismo internacional, que no soporta que una noción de libertad, de independencia, que pelee por sus intereses, que peleen por defender a sus fronteras, por el trabajo, por la identidad. Todos estos degenerados quieren hacernos creer que elegir en su momento al presidente Trump fue un gran error, que este camino nos está llevando al desastre, que defendemos a nosotros mismos de nuestro propio egoísmo. ¿Entienden eso bien? Eso es falso. Nosotros estamos en un plan de recuperación, estamos en un plan de supervivencia. Y entonces, ¿qué hacer nosotros para evitar esta embestida de estos degenerados? Lo número uno es no caer en el miedo que ellos están fomentando, el miedo que ellos están a través de todos los medios y con todos los recursos que ellos mantienen en intimidarnos. Unirnos es otra de las cosas que nosotros podemos hacer. Tenemos que dejar de estar viendo estas cosas desde las gradas, tenemos que enfocarnos. Esta batalla no es de un hombre, esta batalla es de nosotros el pueblo. We the people. Apoyemos las decisiones que toman mucho tiempo, decisiones que duelen un poco, pero que al final, y no les quepa la menor duda, mis amigos, darán frutos para nuestros hijos y para nuestros nietos. A nosotros nos toca difundir la verdad. La verdad llevada a las redes sociales, en la calle, en nuestras comunidades. Combatamos la mentira con hechos, con datos, con fe, como esa entrevista que hizo el secretario Lunick. Yo los invito a que la busquen, está ahí, véanla completa. Porque ese acto propio de nosotros mismos, en creer en nosotros, que nosotros somos la herramienta, con un acto de fe y de valor, es que nosotros vamos a poder avanzar. Amigos patriotas, cada nación que ha prosperado tuvo que defender su economía. Nosotros no podemos ser la excepción. Ya estamos viendo los resultados. Más empleos sí se están viendo, hay reactivación industrial, vemos inversiones locales y foráneas que están entrando. Todo esto que está sucediendo, mis amigos, es para bien. Esto no es el final del camino. Este es el inicio de una nueva América. Fuerte, soberana, respetada, porque esto ha sido una burla para todos nosotros. ¿Se acuerdan ustedes del eslogan de campaña que decía America First? Primero, no es más que un ejemplo de que fue un eslogan. Es que es ahora una gran realidad. América primero tiene que estar en el corazón de todos nosotros que amamos a esta nación, nuestro hogar y el hogar de nuestra descendencia. Así que, amigo mío,
tenga presente, lo mejor está por venir. No lo dude. El ajuste de hoy será la abundancia de mañana, pero depende de nosotros. Empápese de esta presea, empápese de este movimiento para corregir los programas nefastos que han llevado al país a la destrucción. Le demos una espalda a gobiernos corruptos como todos los que hemos tenido atrás y aplaudamos que nosotros no estamos siendo gobernados por políticos. El ejemplo lo tienen ahí con el secretario Lunick, un capitalista al 101%, nada de política. Se le nota cuando habla la emoción de lo que siente. Esa emoción es la que usted tiene que porque eso es lo que nos va a nosotros a llevar adelante. No lo piense usted y yo, nosotros, we the people, somos los que podemos ir hacia adelante. Yo soy Gustavo Rodríguez y esto es AFN TV. Gracias por acompañarme hasta el final del programa. Muchísimas gracias. Si usted considera de valor el mensaje expuesto en este programa, le pido nuevamente, por favor, que comparta el programa, que nos dispense con los algoritmos que da esta plataforma. El me gusta, la campanita famosa, porque eso permite estar comunicado cuando estemos subiendo nuevos programas que estoy seguro que van a ser de interés para usted. Aquí, hoy, con la cabeza en alto, todos decimos, so say we are, que Dios bendiga al presidente Donald J. Trump y a esta magna obra. Que Dios le dé fortaleza, visión, coraje, paz, que no baje la aceleración, que le dé vida. Que Dios bendiga a cada familia americana que cree en esta causa justa que nos beneficia a todos. Y que Dios bendiga ahora y siempre a los Estados Unidos de América, la tierra de los libres, la tierra de los bravos, la nación de los valientes. ¿Saben qué? La República jamás sea derrotada por el miedo. Somos nosotros. Nos vemos una próxima oportunidad. Cuídense. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
over the ramparts we watched were so gallantly streamed.